Saludos, bienvenidos sean a su curso de ecuaciones diferenciales de la página yoaprendo.mx. En este video veremos el módulo 1, que habla sobre la introducción a las ecuaciones diferenciales. El tema 1 es, ¿qué es una ecuación diferencial? Comencemos. Antes de empezar debemos definir primero, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad matemática en los que aparecen elementos conocidos, como constantes, y elementos desconocidos, como incógnitas. A continuación se verán tres ejemplos que hacen referencia a una ecuación. Por consiguiente, vamos a ver los elementos de una ecuación. Las ecuaciones están compuestas por tres elementos principales, que son, los coeficientes, las incógnitas y las constantes. Ahora vamos a definir cada una de ellas. El coeficiente es aquella constante que acompaña a la incógnita. La incógnita es el valor desconocido de la ecuación. Y las constantes es un valor fijo. Una vez definido el concepto de ecuación, vamos a ver qué es una derivada. La derivada es la razón de cambio de una función en un punto. Esa variación va desde una variable que es dependiente con respecto a una variable independiente. Por ejemplo, la derivada de f de x con respecto a x es lo mismo que la derivada de y con respecto a x, que a su vez es lo mismo que y punto o también conocida como y'. Una vez conocido estas igualdades, procederemos a definir algunos ejemplos de una derivada. Primero vamos a suponer que x es la posición de un cuerpo en el espacio. Después vamos a derivar x con respecto al tiempo, entonces nos damos cuenta que, al mover un objeto en un tiempo determinado, estamos hablando de una velocidad. Ya obtenida la velocidad volvemos a derivar la posición por segunda vez, ahora esa derivada describe los cambios de velocidad con respecto al tiempo, y esto es mejor conocido como aceleración. El segundo ejemplo maneja el mismo análisis, pero ahora es con cargas eléctricas. Primero vamos a suponer que tenemos una carga Q estática, después esa carga se empieza a desplazar en un conductor eléctrico en un tiempo determinado, o lo que es lo mismo a la derivada de la carga con respecto al tiempo, esto es una corriente eléctrica en un circuito. Una vez obtenido la corriente eléctrica procedemos a derivar por segunda vez la carga, para obtener por fin el comportamiento de los cambios de corriente eléctrica con respecto al tiempo, que, a su vez es mejor conocida como flujo magnético. Para este punto ya hemos pasado por los términos básicos que hay que conocer, ahora sí, vamos a definir de una vez. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas de una variable dependiente con respecto a una independiente. Ejemplo de esto se muestra a continuación. La segunda derivada de x con respecto al t al cuadrado, más 2 veces la derivada de x con respecto a t, más 3x es igual a 5. Donde x es la variable dependiente y t la variable independiente. Ya que hemos definido una ecuación diferencial, vamos a explicar las características que tienen. La primera característica es el orden, y se define como la mayor de las derivadas que forman parte de la ecuación. La segunda característica es la linealidad, y se define lineal si las derivadas no están elevadas a ninguna potencia mayor a 1 y los factores multiplicando las derivadas son constantes o la variable independiente. La tercera característica es su homogeneidad, y se define si tiene sus derivadas del mismo tipo, derivadas de una función con respecto a la misma variable independiente, y cuando, por ser una ecuación diferencial es igualada a 0. Y por último podemos decir que es el grado. El grado se define como la potencia a la que por lo menos la mayor derivada está elevada. Aclaramos que, si el grado de la ecuación es mayor a 1, la ecuación ya no es lineal. Con base a lo anterior, vamos a determinar o diferenciar los tipos de ecuaciones diferenciales. Existen dos tipos de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones diferenciales ordinarias son las que vamos a ver en este curso, y son las que hemos estado definiendo anteriormente. Las ecuaciones diferenciales parciales son aquellas que tienen una variable dependiente con respecto a diferentes variables independientes, como se ve en el ejemplo.
Para recordar, la variable dependiente es la que está en el numerador de la derivada y la variable independiente es la que está en el denominador de la derivada, aunque no siempre lo podemos tomar así, debido a que tal vez la ecuación diferencial está en otro formato. Ahora vamos a dar un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria. Aquí x es la variable dependiente y las derivadas son con respecto a una segunda variable t o variable independiente. Las letras de la a a la d se toman aquí como constantes. Es de segundo orden debido al orden más alto de derivadas presentes. Es lineal porque ninguna de las derivadas está elevadas a ninguna potencia mayor a 1 y los factores multiplicando las derivadas son constantes o también pueden ser la variable independiente. De acuerdo a lo visto anteriormente vamos a poner más ejemplos al identificar ecuaciones diferenciales. La primera ecuación es ordinaria porque tenemos una variable dependiente x con respecto a una variable independiente t. Es lineal porque todos sus factores multiplicativos son constantes o la variable independiente t. Es de segundo orden debido a que la mayor de sus derivadas es 2. Y por último es de grado 1 porque todas las derivadas están elevadas a la primera potencia, por lo que se reafirma que la ecuación diferencial es lineal. La segunda ecuación es ordinaria porque tenemos una variable dependiente x con respecto a una variable independiente t. No es lineal por el simple hecho que la variable dependiente x está multiplicando una de sus derivadas y además la variable dependiente x está siendo afectada por una función cuadrática. Es de tercer orden debido a que la mayor de sus derivadas es 3. Y por último es de grado 1 porque todas las derivadas están elevadas a la primera potencia. La tercera ecuación es ordinaria porque tenemos una variable dependiente x con respecto a una variable independiente t. No es lineal por el simple hecho de que es de grado 4. Es de cuarto orden debido a que la mayor de sus derivadas es 4. Y por último es de grado 4 porque una de las derivadas está elevada a la cuarta potencia. La cuarta ecuación es ordinaria porque tenemos una variable dependiente x con respecto a una variable independiente t. No es lineal por el simple hecho de que la variable dependiente x está multiplicando una de las derivadas. Es de quinto orden debido a que la mayor de sus derivadas es 5. Y por último es de grado 1 porque todas sus derivadas están elevadas a la primer potencia. Por último, vamos a identificar los tipos de soluciones que pueden tener las ecuaciones diferenciales ordinarias. Existen dos tipos de soluciones: la solución particular y la solución general. Se le considera una solución particular debido a que a partir de la solución general se le asignan condiciones iniciales a y y a x, despejando así el valor de las constantes. Se le considera una solución general porque en ella contiene constantes denominadas con la letra c, las cuales no se saben al menos que se den condiciones iniciales. Hemos llegado al final de la lección. El siguiente video será sobre el tema número 2, denominado ¿para qué sirve una ecuación diferencial? Espero hayan podido aprender mucho en este video. Recuerden suscribirse al canal de yoaprendo.mx para más videos. Hasta el próximo video, chao.